Ya está grabando. Hola, buenas tardes, ya está grabando, bienvenidos todos, gracias por haber vuelto. Muchísimas gracias a todos los que me seguís desde fuera, que sorprendería la cantidad de gente que hay que me sigue, a mí también me sorprende. Y a la cantidad de gente que me ha mandado correos para pedirme la carpeta del Dropbox que os he mandado a todos. Supongo que ya la habéis visto. Bueno, pero la tenéis en el correo, tenéis que entrar en el que tengáis reenviado de la UNED y veréis que os he mandado una carpeta de Dropbox, como os dije, y dentro de la carpeta os he puesto unas cuantas cosas, así mismo. No, porque no debes tener el Dropbox, claro, hay que tener instalada la aplicación. En el móvil. No, hombre, mujer. No. Pero no lo digas aquí. ¿Te oye toda España? Normal que no se te ve, Pedro. Bueno, la carpeta que yo os he mandado, si tenéis bajada la aplicación, la tenéis que poder abrir. Y dentro de la carpeta veréis que pone actividades complementarias, actividades voluntarias, otra carpeta. Apuntes, otra carpeta. Preguntas por temas, otra carpeta. Y luego una información general de muchas cosas. Si abrís la de actividad complementaria y obligatoria, dentro os he puesto el tema de la modulación contextual en la extinción, que es el artículo que hay que estudiar para contestar las preguntas esas que son gratuitas. Luego os he puesto el screenshot donde está el vídeo que tenéis que ver para hacer la práctica obligatoria, que es el tema 6. Si entráis en la página web de la asignatura, la habéis visto ya, en el tema número 6, aquí clicáis y os saldrá este vídeo. Este vídeo trata del condicionamiento operante en niños autistas. Y son 20 minutos, es un vídeo muy sencillo. A mí me ha sorprendido lo sencillo que es el material que entre este año, porque es lo más básico y normal del condicionamiento operante. En 20 minutos se ve muy rápido, hace un pequeño repaso al condicionamiento clásico, luego el operante y sale un pequeño trabajo que hace este chico que sale en el vídeo con un niño que se supone que es autista. Yo creo que lo es porque la mirada que tiene a mí me lo parece así. Y sobre esto sabéis que saldrán 3 preguntas más que será un punto del examen. Bueno, aparte en esta carpeta que está todo lo de la práctica, está el artículo en inglés del que se sacarán preguntas, es de esas 3 preguntas que son obligatorias, está el artículo en inglés, ya os lo he puesto dentro. Es verdad que está en inglés y no todo el mundo maneja el inglés como para estudiarlo. Siempre hay alguien, como os dije, que lo pondrá traducido y si no, el equipo docente al final pone una traducción para que lo podáis estudiar. Como es el artículo cortito, no tiene excesivo... Sí, el de las palomas, exacto. Luego, la carpeta siguiente que os he puesto está el tema que explicaré, que pasaremos hoy por encima porque es muy largo, el tema 1, la presentación que hice el otro día, que puso el equipo docente, y el tema 1, desarrollado en unos apuntes que están bastante bien, todos y de hecho el PowerPoint. ¿Veis? Bueno, aquí las he subido yo no. Aquí está la página web de la asignatura, la conoces de sobra. Si bajáis veréis que en el tema 6 es el que entra, el control de la conducta por el estímulo, y en este caso el condicionamiento operante en el caso de los niños que son autistas. Ese es el 6 de aquí. Sí. ¿El vídeo se puede ver antes de empezar a estudiar? Sí, sí. ¿O viene el vídeo dice que hay que verlo después de haber estudiado el tema 5, pero yo creía que haría falta el tema 5 para entenderlo, pero es tan básico el vídeo que ayuda a entender el tema 5, es muy sencillo, son 20 minutos total, y viéndolo por una vez, ves resuelto, es un mecanismo de premios, cómo el niño interpreta y no sé qué preguntas pueden hacer sobre este vídeo. Sí, sale al principio cuando habla del condicionamiento clásico, que dice que la paloma ve la lucecita y... Sí, sí, es muy parecido uno que otro, pero es muy sencillo lo que digo, si lo has visto el vídeo no tiene...
Sí. No, pues mejor. Yo creo que las tres preguntas de la práctica, la voluntaria y la obligatoria, conviene estudiarlo porque es muy poca materia y es mucha nota sobre 10. Bueno, luego está el PowerPoint que yo he hecho con el material y hay otra carpeta con preguntas del tema 1 con sus respuestas. Como sé que de todas formas el que hace trampas aquí suspende, o sea, el que manda mensajes diciendo hola soy Pepita, saben que no es Pepita, suspenderéis. Más vale contestar las preguntas que mirar las respuestas y luego tener una idea de qué tipo de aprendizaje estáis llevando a cabo. Bueno, el tema 1, desarrollado más para que se pueda entender, el que he hecho yo, es este. Se ve bien así, intentaré. Si quitáramos esto se vería mejor, ¿verdad? No quitarlo. Es como jugar a marcianitas. Intentaré reducirlo un poco. Hay mucha gente fuera que me ha pedido el enlace de la carpeta. No sé lo dice. No va bien. Y cuando no hay fuego, no hay infierno. Cuando hay infierno, hay condenado. Bueno, el tema 1 lo pasaré rápido para llegar a 2 o 3 cosas concretas que sí que las quiero comentar porque esto es un poco hacer la lectura del tema. Las aproximaciones teóricas y filosóficas de lo que es el aprendizaje destacan como antecedentes de la psicología del aprendizaje el asociacionismo clásico de Aristóteles, el empirismo británico y el dualismo cartesiano de Descartes. La reflexología y la teoría de la evolución, como comenté el otro día. Lo que es el asociacionismo lo explica aquí. Como lo tenéis en la carpeta, lo podéis estudiar en casa leyendo por la noche. Por esto lo he informatizado, para que podáis coger el tablet y leerlo despacio, y luego es mucho más fácil entrar en el libro. Los empiristas británicos, que defendían que la única fuente de la información acerca del mundo procede de la experiencia sensorial, o sea, de los sentidos, y que la mente se va desarrollando a lo largo de la vida como resultado de la experiencia. Eso no es cierto, no se desarrolla en un periodo de la vida y en otro periodo de la vida más bien se desarrolla cuando se deteriora. Con anterioridad a esta idea, Descartes propuso la distinción entre el conocimiento racional, que era el innato, con el que nacíamos, y con la estructura mecánica biológica que lo separaba del comportamiento irracional de los animales. El dualismo cartesiano, llegaron luego al arco reflejo, lo pasé rápido porque ya lo dije. Llegamos a la escuela reflexológica rusa, que hizo valer el concepto de acto-reflejo, el arco reflejo, un estímulo, una respuesta previa directo. Ellos cogían las patas de una rana y unían con un estímulo eléctrico, veían cómo las patas se movían, y así decían que había un tipo de reflejo eléctrico que producía la conducta, cuyo padre de toda esta escuela fue Sechenov, que sale en una pregunta. El que lo desarrolló el conocimiento clásico fue Pavlov, y fue el que acuñó el conocimiento clásico o pavloviano. Es en el que pues se ve en el comedor de los colegios, cuando los niños esperan para entrar en el comedor y suena la campana, ya producen salivación, porque están acostumbrados que después de la campana viene la comida y les produce estimulación en las glándulas gástricas. Siguiente tema, bueno, la teoría de la evolución según Darwin, que desarrolló la explicación sobre la evolución de las especies basada en la selección natural. Los que eran más aptos sobrevivían y los descendientes de los que eran más aptos, en principio, tenían esos genes que les habían hecho sobrevivir. Las jirafas tenían el cuello más largo, porque la que lo tuvo más largo llegó a la comida más alta cuando hubo una época de sequía. Y el darwinismo es una de las bases de la psicología del aprendizaje, porque el aprendizaje como psicología experimental dice que aquellas conductas que son adaptativas pues tienen más refuerzo y son las que se impriman de alguna forma en nuestro aprendizaje. El aprendizaje se basaría entonces en la adaptación positiva al medio. En el caso de los niños, pues los niños que sacan mejores notas pues son más adaptativos porque tendrán trabajos mejores, porque lógicamente son los que aprenden mejor. Estableció que el origen era único a las especies, entendiendo al hombre como una especie más, y fue el que concibió que el estudio del aprendizaje se pudiera hacer
con animales, porque si nosotros no estamos separados del resto del reino animal, en algo de lo que podamos aprender con animales es traspasable a nosotros como personas. La investigación básica en psicología ha mantenido desde entonces que como estrategia de trabajo la existencia de una continuidad entre los principios de la conducta a lo largo de la evolución filogenética, compartiendo dominio con el estudio de la biología. Bueno, vamos adelante. Después de Darwin, el siguiente padre de la psicología del aprendizaje, lógicamente, es Skinner, que señalaba que el ambiente, por esto viene después del darwinismo, era un factor determinante de la conducta. Es decir, la teoría de la evolución fue quien fundamentó en cierta manera el desarrollo del funcionalismo, porque aquellas funciones que eran adaptativas eran las que se aprendían y lógicamente los órganos se desarrollaban. James, que fue un funcionalista, amplió el concepto de la función a la mente consciente, que moldeaba a través de la filogenia, tenía como función adaptar el organismo al ambiente. Es decir, hasta aquel momento Darwin y Skinner veían la conducta como lo que se adaptaba al medio ambiente, y James ya empezó a hablar de lo que controla la conducta es lo que realmente se está adaptando al medio ambiente. Dicho todo, sí, mande. Sí, los funcionalistas son del siglo XIX. Sí. Fue mucho más básico la deducción, porque de hecho el conductismo redujo muchas teorías a una, a la conducta observable y medible. Obviaron todo lo que estaba oculto en la black box a lo que tú mueves, lo que aprietas, eso es lo que yo cuento. Sí. La consolidación de la psicología del aprendizaje como ciencia experimental. Bueno, llegamos a siglo XIX, iniciamos el siglo XX, se estudia en forma, la conducta se estudió en pequeños corpúsculos para analizar concretamente la conducta, es decir, una pregunta de examen sería, los corpúsculos, estas pequeñas sinapsis, ¿de cuándo son? ¿Del 19, del 20 o del 21? Pues del 19, y se van repitiendo los eventos hasta que se crea una asociación estímulo-respuesta. Ese concepto ER es básico, es el primer concepto nuclear de la asignatura. No es algo que condicionemos. El estímulo y la respuesta está en la naturaleza de forma normal. Es decir, si yo me pincho, me hago un daño, automáticamente quito el dedo. No está condicionada esta respuesta. Es una respuesta automática. La que condicionamos es la de encender la luz y saber que me voy a pinchar. Entonces, esta la he condicionado a la respuesta condicionada de quitar el dedo o gritar. Pero las respuestas, el estímulo-respuesta como concepto es lo nuclear, lo básico, lo que sucede sin que nosotros mediemos ningún tipo de procedimiento, por decirlo de alguna forma. Y siguiendo en este tipo de evolución, llegamos a la ley del efecto de Thorndike. La fuerza de la asociación estímulo-respuesta, la que se produce de forma natural, no depende de los principios asociacionistas clásicos, que eran la continuidad, el contraste, sino que depende de la propia consecuencia de la acción. Los efectos placenteros o displacenteros introdujeron un sutil cambio en esa consideración. Si algo era bueno, era más fácil que se produjera esta respuesta. O si era malo, costaba un poco más. Al revés, pero bueno. Las consecuencias actuaban hacia atrás para fortalecer lo que se había producido. Obviamente. Thorndike fue el individuo este que torturaba a los gatos en aquellas cajas famosas, que está filmado en la asignatura. El gato, la primera vez que descubre la palanca para salir, no puede saber que la palanca abre la puerta. Entonces, solo condiciona el que el gato aprenda que moviendo la palanca abrirá la puerta el hecho de que haya pasado por ello. Luego, decía, la consecuencia fortalece la asociación entre una cosa y otra, el saber que moviendo aquello se abrirá la puerta. Este tipo de condicionamiento, que es diferente al otro, es lo que se ha venido a llamar el condicionamiento instrumental u operante, porque la conducta es anterior a la respuesta. De otra forma es lo contrario. Yo se enciende la luz, picoteo esto, me caen las almendras. Esto es al revés, es yo picoteo sin ver la luz porque sé que van a caer las almendras. Bueno, pasamos. No. Watson fue el fundador del conductismo, con la psicología como la ve el conductista, hizo un manifiesto en 1924 y desarrolló todo el conductismo, que es un modelo de psicología, si lo pensamos, muy estilo americano, muy dado a la eficiencia de las cosas. Los americanos son muy buenos ingenieros,
son gente de la sociedad del consumo, creen que el que triunfa es el que llega más lejos, y el que llega más lejos es el que hace más dinero. Bueno, el dinero es el principal reforzador que existe en la sociedad, es el dinero, en el cerebro humano, por una razón muy sencilla. Con el dinero se supone que se puede conseguir todo o casi todo. Entonces yo para conseguir huevos tengo cerillas, tengo dos problemas, cambiar las cerillas por una cosa y luego por huevos. Si tengo dinero puedo acceder en principio a cualquier reforzador que para mí resulte interesante. Desde ese esquema los conductistas sí que integraron una filosofía del principio del siglo de los Estados Unidos, del crecimiento económico, de lo que haces es lo que vale, déjate como piensas. Aquí hay que hacer y producir. Entonces, desde este punto de vista trasladaron a la conducta ese tipo de pensamiento, que ha estado en vigor durante muchos años y que se utiliza mucho en terapia, no es que sea una falacia lo que inventaron. Luego, Morgan. Morgan fue el que definió el canon de Morgan, que dice que en ningún caso debemos interpretar una acción como resultado del ejercicio de una facultad psíquica superior. Sí puede interpretarse como resultado del ejercicio de una facultad menos elevada en la escala psicológica. Y esto, que es una cosa que suena muy raro, es una cosa muy sencilla que se llama el canon de Morgan, que puede entenderse como la aplicación de la ley general de la parsimonia, influyendo en que el objeto de estudio de la psicología fuera la conducta y que en el rechazo el estudio de los procesos mentales. Bueno, ¿qué quiere decir esto en cristiano? Quiere decir que lo que ellos miraban de la conducta era los pasos que tenía para conseguir lo que tú conseguías. Si eso obedecía a muy atrás, porque en la época en que se postularon estas teorías había otra escuela de psicología en Austria que era psicoanalítica, que buscaba el origen del porqué de las cosas inconscientes de lo que sucedía. Y estos decían lo contrario. Oiga, no busque tan arriba, busque mucho más cerca. Luz, picoteo, almendra. Mucho más básico. Eso es el canon de Morgan explicado para que lo recordéis después de vuestros días. Hull. Llegamos a la etapa en la que los ingenieros americanos intervienen en la psicología. Porque casi todos eran ingenieros eléctricos o electrónicos. Utilizó en los años 40 los principios de la asociación para explicar el comportamiento. La consecución de un evento positivo reforzaría la formación de una asociación. Es decir, si el gatito mueve la palanca y se abre la puerta, el gatito encuentra la comida afuera y está contento. Lo reforzaría, dice. Pero él introduce que eso se produce para la reducción del impulso, introduciendo el concepto de motivación en la teoría de la conducta. Y esto él lo llama el incentivo o el drive. Él dice, si el gato, para decirlo sencillo, tiene hambre, buscará mucho antes mover cosas hasta que abra. Mientras que si el gato se ha clavado una lata de sardinas, tardará mucho. Incluso si se abre la puerta, tampoco le será significativo el querer salir. Y no se producirá ese tipo de asociación. Según Hull, la consecución del reforzador reduce las necesidades del organismo que tiene el impulso. Y ya trata de un impulso más biológico todo. Al tiempo que incita a la acción, el incentivo, distinguiendo así dos aspectos motivacionales de los reforzadores. La ejecución conductual dependería de la fuerza del hábito, del nivel de impulso y del valor del incentivo. Lógicamente, si el caramelo es muy grande, el niño quiere salir antes de clase. Si hace mucho que no come caramelos, querrá salir mucho más, que lo que dice aquí. Y el hábito es que cuando vea caramelos pueda salir, imaginaos los golpes que da a la puerta. Bueno, en el WhatsApp sería una cosa parecida. No nos iríamos muy lejos. Depende de quién se conecta, si está en línea, pues el incentivo de que te conteste es mayor. Si le escribes muy largo y te está escribiendo durante mucho tiempo, el refuerzo que está haciendo a tu conducta es muy grande. O sea que aquí todo tiene su explicación. Tolman se diferenció de sus contemporáneos en su concepción sobre la función de los reforzadores. Para él, los reforzadores no actúan directamente para establecer o fortalecer la conexión estímulo-respuesta. Bien, o sea, el que el gato luego encuentre comida después de haber abierto la puerta, no es lo que hace que se produzca la asociación. Hull decía que la conducta está determinada por eventos internos, como las expectativas y las demandas. Es decir, hemos pasado del conductismo que solo veía la conducta a procesos psíquicos que cada vez se van complicando un poquito más. Y afirmó que el objeto del estudio de la psicología es la conducta propositiva, es decir, aquella que tiende a algo, que tiene como consecución alguna meta.
y que se manifiesta objetivamente a través de la conducta observable. Es decir, si atendiéramos exactamente a lo que dice Tolman, el pensamiento estaría fuera de lo que es estudiable porque no es observable, al menos con los métodos que conocemos hasta aquí. Si luego cogemos una persona, le ponemos electrodos y hacemos un estudio de las ondas del sueño, ondas alfa, beta y gamma, vemos en qué zonas de la noche está teniendo lugar según qué tipo de cómputo eléctrico, podríamos entender que algo que no vemos, porque está pensando, lo hemos traducido a un tipo de conducta, pero necesitaríamos un transductor, y en aquella época esto no se contemplaba. Seguimos. Tolman está considerado como el defensor de un esquema EE en el aprendizaje, porque lo que falta es estímulo-estímulo. Es decir, nosotros tenemos claro en este momento que un estímulo le corresponde a una respuesta. Yo veo comida, yo salivo. Esto no está condicionado, pues una respuesta biológica, es ER. Si yo cuando veo la comida pongo una luz, obtengo un tipo de respuesta, vuelvo a salivar, llegará un momento que cuando lo vaya repitiendo mucho este proceso, luego quitaré la comida y sin que haya la comida, solo viendo la luz, produciré una salivación. Esto es un condicionamiento clásico. Y él dice, lo que se ha condicionado no es la luz con la comida para producir la salivación. Lo que se ha condicionado son los dos estímulos. No es la respuesta. Las dos se condicionan. Y en el libro, en uno de los esquemas del principio, viene la explicación y la demostración con un experimento de utilización de variables muy sencillo en el que se ve que, quitando uno poniendo otro, lo que se ha condicionado es el estímulo. El estímulo por separado produce la respuesta se ha caído el micrófono. Si luego cogéis el libro, o ahora, si lo miráis, veréis que explica con un experimento de laboratorio clásico de la psicología del aprendizaje que lo que se ha condicionado es el estímulo con el estímulo condicionado. No el estímulo 1 con la respuesta condicionada. Skinner es el último de los grandes de la psicología experimental y un temprano definiente de la teoría estímulo-estímulo. Él definió la conducta voluntaria por presentarse sin la intervención de un estímulo antecedente observable y la denominó operante libre. Es decir, ¿qué tipo de conducta le interesaba a él? Aquella que no venía precedida de ningún estímulo, porque decía, esa es una conducta que hace el organismo sin que en principio espere recibir nada. Este concepto incluye un aspecto muy importante de la psicología, al resaltar que los organismos no tienen por qué depender de la aparición de un estímulo para dar una respuesta. La emisión o no de esta respuesta dependerá del organismo y no de los estímulos ambientales antecedentes. O sea, él decía, no hacemos esto porque aprendamos que el gato no hace esto porque aprenda que con la pata abre la puerta. No, sino él lo hace porque hay algún estímulo en el ambiente que le obliga a salir de la jaula, o que le incentiva, lo motiva, le obliga a salir de la jaula. No es algo interior lo que le está motivando. No es que él tenga hambre, no. Que él quiere salir por algo que de fuera. Si la comida está fuera, será la comida. Y esos estímulos del ambiente, que por esto es darwinista, los denominó estímulos discriminativos y actúan como moduladores en el momento adecuado para la realización del estímulo con su respuesta. Bueno, no me extenderé más en esta página porque son 150 horas la asignatura y en una es complicadito. Yo para hacer este PowerPoint he tardado bastantes horas, ¿eh? De hecho no había para repasar. Sí. Yo recomiendo hacerlo a la vez. A la vez, o sea, coger una mesa de estudio y poner en la pantalla un PowerPoint, el que lo quiera imprimir que lo imprima, y con el PowerPoint y uno de los apuntes que hay aquí y el libro, en algún tipo de formato papel, hacerte tus propios apuntes con anotaciones. Formato base ya lo tienes, esto es muy introductorio y muy explicativo, pues son 90 o 80 hojas de PowerPoint. Eso hace que la lectura sea mucho más agradable y mucho más práctica, se puede llevar a cabo en cualquier sitio, mientras que este libro es disfuncional, absolutamente, no lo puedes llevar a según dónde. Y en cambio esto en una tableta puedes ir leyendo y te vas empapando de la materia de un tema.
Yo recomiendo, 1, no pasar al tema 2 sin saberse el 1 muy bien. Porque entonces mezclaremos información y se produce una nebulosa en la cabeza de ideas y da una sensación de densidad de la materia que no es real. Más vale coger el tema 1 y hacer un buen repaso histórico. Y para eso he puesto las 100 y pico preguntas que he puesto al final. Porque habiéndolo repasado, habiendo leído los apuntes y con el libro buscando el grano fino, se tiene que poder responder a las preguntas. El que responde a las preguntas, un 80%, sabe el tema. Hay que pasar al siguiente. Estos son 2-3 horas de trabajo, no es más. Bueno. Leed el tema, porque es que quiero llegar a un par de cosas que sí las quiero explicar. Bueno, habla de las causas eficientes, de las causas finales, los modelos de Aristóteles, la ley de la igualación, que dice que el tipo de respuesta proporcionalmente varía en función de la proporción de reforzadores, cosa lógica. Llegamos a Popper, porque bueno, vaya. Sí, me he columpiado. Popper es uno de los padres de la ciencia porque introdujo un principio que se llama la falsación en el método científico. Él distinguía entre el mecanicismo, la conducta entendida como una sucesión de piezas, el funcionamiento de la máquina, y el contextualismo, que vendría a ser la parte más darwinista de lo que es la conducta. Hace alusión a la metáfora del acto en el contexto. Son dos conceptos filosóficos. Yo creo que una persona que ha estudiado en la universidad tiene que poder ir a cualquier bar de hamburguesas y decir que conoce a Popper, poder disertar mínimamente lo que postulaba y poder saber un poco lo que es la filosofía de la ciencia y la filosofía de la psicología. Él explicó el mecanicismo y el contextualismo. Pero lo que realmente introdujo en lo que a nosotros nos interesa es el concepto y el método en la psicología del aprendizaje. La concepción materialista de la ciencia, que es un concepto fundamental para un psicólogo, nosotros no hacemos ni imposición de manos, ni telequinesia, ni las flores de no sé qué músico. Nuestro trabajo es con variables concretas, variables medibles y variables que sean operativizables, porque los problemas de las personas no pasan por suposiciones, sino pasan por criterios científicos. Y si la psicología ha tenido mala prensa o mal desarrollo, es por la cantidad de contenidos paralelos que se han introducido en el campo de la psicología. Y la mayoría de ellos no han dado resultado porque carecían de método científico. Entonces el método científico hay que aprenderlo bien, señores, para poder entender que la ciencia es materialista. El monismo es entender la naturaleza formada por un único elemento llamado arché, que viene de los griegos, y que el concepto terapia quiere decir arreglar, trabajar, reparar. El monismo materialista niega que la mente exista como una entidad diferente del cerebro, es decir, no podemos entender un cerebro sin pensamiento o un pensamiento sin cerebro, que es un concepto clásico de la ciencia ficción. ¿Podríamos trasladar nuestro pensamiento a un ordenador y morir nuestro cuerpo? Este sería el concepto del monismo. No lo podríamos hacer. Es dependiente absolutamente mi programa cerebral a mi cerebro. Si yo considero trasladar mi pensamiento a otro cerebro, ese pensamiento habría cambiado. Esto es lo que dice el monismo. Frente al dualismo, que habla de dos cosas separables. Bueno, el determinismo. El determinismo tiene un concepto que es asimilable por nosotros, que es el que va en contra del libre albedrío. Todos sabemos que el libre albedrío es la libre elección de cualquier postura o cualquier tipo de pensamiento. Pues la filosofía determinista es la que iría contra la posibilidad de que exista el libre albedrío. Diría de alguna forma que todo lo que eliges, aunque creas que lo eliges libremente, estás condicionado por algo, estás determinado. Que cualquier hecho del universo depende de una cadena anterior de causas y efectos, no existiendo para tal hecho la libertad, pudiendo suceder más de lo que no pudiendo suceder más de lo que está preestablecido de antemano por esa cadena de causas y efectos. Según este concepto determinista,
el genetismo sería el que nos obligaría a ser de una determinada forma. Entonces, los aprendizajes o la modificación de las conductas sería un poco innecesaria. Estaríamos como condenados a hacer algo. Según este mismo principio, la gente cuando comete un delito más vale que la condenáramos a cadena perpetua. De todas formas son así, no van a cambiar. ¿Sí? Pues un poco una filosofía que llevada al extremo, uno descubre que hay cosas que han llevado a la humanidad en determinadas épocas a planteamientos muy extremistas en contra de la propia humanidad. El método científico aplicado a las ciencias del comportamiento. Bueno, los objetivos fundamentales de la ciencia son describir, explicar, controlar o predecir los fenómenos naturales. Esto es la ciencia. Y en la psicología, lógicamente, pues nosotros tenemos que explicar lo que nos han descrito nuestros pacientes, poder decir qué es, explicarlo con sus causas antecedentes y sus consecuencias, para poder controlarlo, aminorarlo, eliminarlo, potenciarlo en algunos casos, y en algunos casos poder predecir que esas conductas no se vuelvan a dar o saber cuándo se van a volver a dar. Ejemplos, pues un niño que suspende siempre de un examen que aprueba, pues predecir cuándo volver a sacar una buena nota. Sabemos por qué se ha producido. Explicar por qué suspende, pues sería otro de los objetivos de la psicología. Controlar que no suspenda o controlar que haga los deberes cuando toca y el tiempo que toca serían modelos de aprendizaje en el que se intervienen variables. Unas variables apetitivas, los premios, los regalos, el salir. Otras variables de estímulo, pues el refuerzo emocional de los padres, el hacer el deporte que te gusta, etcétera. Bueno, la psicología del aprendizaje como ciencia experimental. El principio ontológico de realismo establece que existe una realidad que estudiar independiente del conocimiento humano. Es decir, que hay cosas que a lo mejor todavía no las podemos explicar, pero que existen, con independencia de que nosotros las hayamos alcanzado. El principio de legalidad sostiene que la realidad está sometida a leyes naturales y, por tanto, son estudiables, predecibles, controlables y modificables. Inteligibilidad, es decir, que la realidad puede ser conocida. Y el principio de falsación, que fue lo que hizo Popper. Establece que una proposición científica sí puede ser refutable o falsable. Es decir, que es susceptible de ponerse a prueba y que los hechos o experimentos que den lugar a resultados opuestos pueden llegar a desmentirla. Si una teoría no es posible refutarla, dicha teoría queda confirmada. Bueno, ¿por qué es tan importante el método de la falsación? Porque cuando se trabaja en casos clínicos, los psicólogos utilizamos una cosa que se llaman las guías de atención psicológica, es decir, una estructuración de los pasos que se suceden para proceder al análisis clínico del caso. Y uno de los primeros casos es la entrevista inicial. Y en la entrevista inicial se plasma lo que se llama la hipótesis cero. La hipótesis cero es la contraria a la hipótesis 1, que se estudia mucho en estadística y en psicometría. Los modelos de aprendizaje en la asignatura de diseños de investigación siempre es hipótesis 0, tiene depresión. Hipótesis 1, no tiene depresión. Si yo puedo demostrar que no tiene depresión, luego no será verdad que tiene depresión. Y esto se utiliza como método clínico sistemáticamente. Es más, a veces se utiliza la hipótesis 1 para demostrar que tiene que ser la hipótesis 0. Por ejemplo, en un suicidio. Yo recuerdo un suicidio de una persona que parecía imposible poder demostrar que se había suicidado. Parecía que la habían matado. Y el investigador lo que hizo fue no poder demostrar que era un asesinato, con lo cual, evidentemente, tenía que ser un suicidio. Eso es la falsación. Si no es refutable, luego no es verdad. Si yo pudiera demostrar lo contrario, sería una falsedad. Si yo digo que el Sol la Tierra da vueltas alrededor del Sol y resulta que el Sol también es verdad que da vueltas alrededor de la Tierra, no puedo afirmar lo primero. Pues ese es el principio popperiano de la falsación y por esto es tan importante. En nuestro trabajo se tiene que poder demostrar que lo contrario no es verdad, más que afirmar que lo que creemos es cierto. El principio de la falsación surge de los problemas derivados del inductismo ingenuo, debido al hecho de que no se puede afirmar algo universal a partir de datos particulares que ofrece la experiencia. Es cierto, a veces con muy pocas cosas nosotros hacemos una inducción en lugar de una deducción. Yo voy a la selva y veo un león, es blanco. Sigo caminando, otro león y es blanco. ¿Qué deduzco o qué induzco? Que todos los leones son blancos. Eso es el inductivismo ingenuo,
¿Qué pasa? Que los cálculos probabilísticos sí que son, como la navaja de Occam, un cierto cálculo real, pero un cierto cálculo probabilístico, no probabilístico científico. Entonces, eso es lo que con la falsación se intenta determinar como no forma de análisis real. En la navaja de Occam, no sé si habéis visto algún programa, alguna serie que salía en la navaja de Occam como método, dice, Occam era un monje del siglo XIV, que decía que cuando hacían grandes discursos sobre teología, llegaba a disquisiciones tan elevadas que como perdían en la disquisición. Al final ya no sabían un poco qué es lo que se estaba buscando. Y decían, la navaja de Occam, ¿por qué él se llamaba Occam? La explicación más sencilla es la más plausible. Lo que no es la más científica. Entonces, cuando analizamos cosas, lo más sencillo suele ser lo más probable. No suele haber una explicación muy rara de las cosas en casos clínicos, salvo algún caso muy raro. Lo normal es que os suceda lo que parece que sucede. Ese es el principio del intuitivismo ingenuo. Sí. Sí, el canon de Morgan. No, el principio de Ockham es un principio que no es exactamente igual. Parece que en algo podría parecerse. El principio de Ockham dice, lo que parece más evidente suele ser lo cierto. Es decir, si yo veo muchos leones blancos, pues que serán blancos al final. Pero no estoy demostrando que sean blancos, que no es lo mismo. Las cosas, cuando aparecen, si nos elevamos mucho, que es lo que coincide con el canon de Morgan, no busquemos arriba una explicación muy complicada, pero lo que pasa es que la de abajo era científica la que decía él. Y la de abajo de Occam es un método de análisis muy sencillo de trabajo. Cuando hay que empezar por algo, dices, bueno, a ver, ¿qué parece que es esto? Tal cosa, pues vamos a partir de la base que es una depresión. Y a lo mejor no es una depresión clásica, no, puede ser que incluso no sea una depresión, pero parece que es una depresión. Es una forma de iniciar el trabajo de análisis. Método científico, también llamado método hipotético y deductivo, se compone de los siguientes pasos esenciales. Observación, que en nuestro caso sería la escucha del paciente. La escucha y la observación de datos. La foto del WhatsApp, por ejemplo, en los aspectos como la higiene, la dicción, la complejidad de su planteamiento, la postura que adopta, la higiene que presenta, quién lo acompaña, la motivación, etcétera, etcétera. Sería la parte de observación. Planteamiento del problema, pues delimitación clara y precisa del objeto de la investigación. ¿Para qué está usted aquí? ¿Quién lo ha acompañado y con qué finalidad? Yo es una pregunta que hago siempre. Si yo fuese el mago de Oz y con una varita le concediera una solución a su vida, ¿qué elegiría usted que le solucionara? ¿Cuál sería su primera motivación? Entonces hay gente que dice, pues, no sé, salud para mi mujer y mis hijos. Hay gente que dice, pues, que tener trabajo, ¿no? Cada uno dice algo. Pero ese planteamiento del problema sí que dice mucho de lo que piensa una persona. Si está él en primera persona, si están los otros, si es un planteamiento complejo, si es un tema de salud, si es un tema social, si es un tema económico, si es un tema moral. Es una pregunta sencilla. Formulación de la hipótesis. Bueno, dentro de las guías de detección psicológica es un poco más complejo, pero la formulación de hipótesis es que hemos observado una determinada conducta, hemos planteado un determinado problema, esa conducta en ese niño es disruptivo en el patio, es agresivo con determinados profesores. Y formulamos una hipótesis. Es una serie de suposiciones en las que decimos, pues es agresivo con determinados profesores que mantienen un determinado patrón de autoridad. Y a lo mejor estos profesores no han sabido transmitirle un patrón de respuesta adecuada a su negativismo desafiante. Sería una hipótesis. Otra sería, este niño hace esto porque son mujeres y en su casa ha visto malos tratos. Otro motivo. Experimentos. Bueno, pues se planifican y desarrollan los procedimientos para comprobar las hipótesis. Se refuerza la autoridad de un profesor, se entrevista a los padres, se averigua una serie de variables independientes y una serie de variables dependientes, que es una de las claves del manejo de la investigación en persona. ¿Cuáles son las variables dependientes? Las que se modifican en función de los parámetros que yo pongo en la independiente. Dicho más sencillo, que supongo que lo sabéis, es variable independiente, fumar tabaco, o fumar, el mejor tabaco, no sé qué es peor.
Número de cigarrillos sería la variable dependiente correlacionada con un determinado tipo de gasto o de enfermedades o de patologías. El fumar sería una variable, nosotros modificamos la variable dependiente, las enfermedades o el consumo y vemos las consecuencias. Nosotros manejamos la variable dependiente, la que se ve modificada, cuando variamos la variable independiente. Leyes y teorías, bueno, se elaboran partiendo de tres resultados. La publicación es la última comunicación que se hace. En el método científico es la publicación, porque fue una pregunta de examen, lo recalco. Nivel de análisis de la explicación científica. El conocimiento científico está fragmentado en diferentes disciplinas, lo que hace que en el mundo pueda ser estudiado desde diferentes aproximaciones. Es decir, la ciencia tiene diferentes puntos de vista. Uno de ellos es el reduccionismo, que consiste en la explicación de un fenómeno en términos lo más elementales posibles, vendría a ser el monismo o el canon de Morgan lo más pequeñito. Estas teorías se basan en que los sistemas más complejos se pueden explicar descomponiéndose en variables más simples. Bueno, en esta asignatura las explicaciones van a ser en términos de nivel de análisis psicológico, es decir, en función de las relaciones del organismo con el ambiente. Pero esto porque está. Aristóteles supuso que era tal, un poco más de tal. Decimos, la psicología del aprendizaje es una disciplina científica porque se basa en el método científico, hipotético y deductivo, que pretende explicar las causas de la conducta y más específicamente las causas de los cambios de la conducta, que es lo que nos interesa como psicólogos. Si estudiáramos la conducta seríamos etólogos. Los que estudian, la ciencia que estudia la conducta es la etología. Y se estudia desde el punto de vista de la biología, o la sociología, o incluso la psicología. Pero dentro de esta asignatura lo que nos interesa es los cambios de la conducta, esencialmente. Porque en nuestro trabajo, como psicólogos, vamos a necesitar esta asignatura como una herramienta fundamental. ¿Cómo hacemos para que alguien deje la droga? Modificar su conducta. ¿Cómo hacemos que alguien no tenga una depresión o aminore los efectos de una depresión? ¿Cómo hacemos que su personalidad pase de ser una persona de respuesta tipo evasión y escape a reactiva frente a los problemas? Son modificaciones de la conducta. Interesa, por tanto, la adquisición, el mantenimiento y los cambios relativamente permanentes en la conducta. El aprendizaje es un cambio de conducta a largo plazo. A corto plazo no es aprendizaje, incluyendo en conducta acciones encubiertas como el pensamiento o los sentimientos. El pensamiento y los sentimientos. ¿Qué hacemos cuando vemos que no nos contesta y está en línea un buen rato, desaparece en línea, vuelve a estar en línea? ¿Qué hacemos? Apagamos el móvil. Frustración, binomio más fácil de la psicología. Frustración, agresión. Lo bloqueamos para que vea que nos hemos enfadado y así verá que si nos quiere escribir, que nos mande un mensaje. ¿Veis cómo lo del WhatsApp funciona? Aunque algunas conductas son innatas, la mayor parte son adquiridas. De hecho, se cree o se afirma que la única conducta que es innata, o sea, desarrollo genético, es la succión mamaria. Es la única que nosotros no podemos haber hecho antes de nacer ni haber visto hacer. Y sin embargo, es verdad que los niños cuando nacen, solo poniéndoles el pezón o la tetina o el dedo, producen el movimiento de succión, que no es solo poner la boca, sino realizar la presión inversa para que extraiga. Las otras se considera que son aprendizajes, salvo alguna otra que haya algunas dudas. Quiere decir que si son aprendizajes, las cosas pueden desaprenderse. Y eso es la base del campo del trabajo de la psicología experimental y, lógicamente, el trabajo de un psicólogo cuando trabaja en psicología industrial, en educativa o en clínica. Los cambios a corto plazo no son considerados aprendizajes, ni los debidos al desarrollo o al envejecimiento. Tienen que ser cambios causados por la experiencia. El aprendizaje tiene, evidentemente, una función adaptativa que posibilita la modificación de patrones de comportamiento o desadaptativa en el caso de que se haya producido un aprendizaje negativo. Los cambios de la conducta a consecuencia del aprendizaje se deben a la relación del organismo con los estímulos ambientales. Y ahora quería llegar. Bueno, la psicología del aprendizaje en los eventos privados, que la pregunta clásica es: ¿pueden ser los eventos privados objetos de estudios científicos, igual que lo es la conducta observable? ¿Realmente existen los fenómenos privados? O sea, el pensamiento, las emociones,
El conductismo radical asume el monismo materialista y desde ese punto de vista determina, pero la explicación de los fenómenos no interesa para nada. Y sin embargo, la psicología cognitivo-conductual cogió como base el conductismo, le añadió el cognitivismo y estudia la conducta desde el punto de vista del pensamiento y de la conducta. Y la psicología, en uso, en práctica como profesión, en la actualidad utiliza la psicología cognitivo-conductual porque trabaja el pensamiento como una motivación, como un impulso, como una necesidad y al mismo tiempo la conducta. Se trabaja en los dos campos al mismo tiempo. La psicología de aprendizaje como disciplina científica. Bueno, ya lo hemos visto. Se quiere llegar a un sitio. ¿Sí? La pregunta que yo he visto, o sea, en cuanto al conductismo, sería que no, en cuanto al cognitivo-conductual, sí. O sea, al conductismo no es que negara la existencia del pensamiento de los procesos psíquicos superiores, pero no los investigaba, le daba igual. Decía, a mí lo que me interesa es lo que tú haces. ¿Que mueves la palanca? La mueves. Cuento las veces. Si se suponía, desde que pensabas, pero no daba igual lo que pensaras si tú movías. Y en cambio, la psicología cognitiva, que es la que surgió después del conductivismo, le interesaba solo los procesos mentales. Y surgió la psicología de la información, psicología del pensamiento, y al final se hizo una fusión del campo de la conducta con el campo de la conciencia. Estudiar lo que pensamos que nos lleva a una depresión y lo que hacemos cuando tenemos una depresión. Lo que tiene que pensar una persona para salir de una depresión y lo que tiene que hacer una persona para salir de una depresión conjuntamente. Bueno, un momento, vas a decidirlo aquí. La relación con las disciplinas es muy fácil y la psicología del aprendizaje y la terapia de conducta. Las técnicas utilizadas en terapia o modificación de conducta es una de las contribuciones más importantes a la psicología profesional que ha hecho la psicología del aprendizaje. Por esto que he dicho, todo sí se aprende, todo se puede desaprender o controlar. Las técnicas de terapia o de modificación de conducta surgieron en los años 60 como alternativa a los tratamientos y visiones clínicas tradicionales, que eran muy psicoanalíticas o muy conductistas. Las características generales comunes a los enfoques encuadrados en la terapia de conducta siguiendo Casting serían: 1. Tendencia a centrarse en los determinantes actuales del comportamiento, más que en los pasados. Es decir, borramos el psicoanalismo, es decir, me da igual si haces esto porque soñabas con tu madre. Yo sé el problema que tienes hoy. Tienes insomnio, vamos a intentar arreglar el insomnio. Vamos a intentar ser prácticos, vamos a intentar hacer aprender conductas adaptativas y borrar conductas desadaptativas. El hoy es muy importante. Considerar el cambio de la conducta observable como el criterio fundamental, que viene del conductismo. Si yo cambio tu conducta, sé que acabarás pensando de forma mejor, de forma más adaptativa, te sentirás mejor. Haz lo que te digo que haga, que verás como poco a poco cambiaremos tu forma de pensar. Especificación de la intervención en términos objetivos, facilitando replicarla en el futuro. ¿Por qué? Porque se basa en el principio de la ciencia. Luego, si un método clínico para tratar la depresión funciona contigo, tiene que funcionar contigo, y contigo y contigo. Porque si somos seres biológicos, somos en esencia muy parecidos. Vale que nuestras experiencias serán diferentes y nuestras consecuencias diferentes. Pero el método, imaginaros que un cirujano cada vez que opera de la misma patología lo hiciera de una forma diferente. ¿Os fiaríais? Porque yo no. Yo creo que cuanta más práctica tiene sobre algo que conoce, lo hace mejor y lo desarrolla mejor. Pues esto lo mismo. Luego, la confianza en la investigación básica como fuente de hipótesis sobre el tratamiento y las técnicas terapéuticas específicas a emplear. Hay una tabla estadística que, utilizando un estimador que se estudia en el último año de estadística, se llama Alpha de Cronward, determina la eficacia paramétrica de cada tratamiento y cada técnica. Y está establecido. Entonces hay técnicas que tienen una determinada, en una escala de graduación, poco efectiva, muy efectiva, no demostrada, inútil, está establecido. Entonces, si nosotros como profesionales nos centramos en nuestro trabajo, tenemos que decir esto tiene un determinado grado de eficiencia, que es este concepto de Salerno. Especificidad en la definición, tratamiento y medida de los problemas y objetivos de la terapia.
Esto se llama operativizar los problemas, operativizar la hipótesis, saber en qué momento se está del trabajo, cuál es el objetivo, cuáles son los pasos y cuáles son los tiempos. Y aunque parezca una obviedad, las cosas cuando son rápidas tienen doble valor. Todo esto sigue las líneas fundamentales de objetividad y rigor científico, fundamentación científica y está basado en los principios y métodos validados de forma empírica. Se basa en los desarrollos proporcionados, bla, bla, bla. Las terapias de tercera generación son las que han venido después de los años 60 a el conductismo cognitivista. Las terapias de tercera generación son las que se llaman de psicoterapia analítico-funcional. Es mindfulness, yoga, son terapias de bienestar, de crecimiento personal. No se basan en aquí ahora el problema, sino cómo estar mejor, cómo incluso con lo que tenemos aprender a estar así. Son terapias que ayudan a la gente a morir, a lo mejor. Son terapias de desarrollo orientalista que se han llevado, que se han comprobado empíricamente. Incluso se pueden testar con resonancia magnética para ver que son efectivas y que son más como bonitas. La otra terapia, la que yo he dicho antes, es como una terapia más enfocada al problema. Son una psicología muy dura la de los problemas. Son depresiones, separaciones, ansiedad, suicidios, acoso, este tipo de trabajo el que tiene un psicólogo. Y en cambio esta es una psicología más bonita. Sí, bueno, yo me gustaría hacerla, pero no está tan extendida en nuestra sociedad como algo necesario, por desgracia. Bueno, en la psicología, la influencia de la psicología del aprendizaje en el campo de las neurociencias. La neurociencia es probablemente la gran aproximación a la ciencia del siglo XXI en la neurociencia cognitiva. Es estudiar el pensamiento de forma científica, con métodos científicos. Es un campo apasionante de la psicología, donde se ve la esquizofrenia en una resonancia magnética, o se ve las mentiras, o se ve... Es un campo tan científico aplicado a la realidad que da una idea de hasta dónde podemos llegar en el conocimiento del cerebro humano. De hecho, hay una optativa que es de neurociencia cognitiva que yo la recomiendo por lo bonita que es. Es un poco complicada, pero da una idea del futuro que nos va a venir. Bueno. No. La neurociencia es un campo científico que aúna diferentes visiones científicas. Una es la psicología, porque estudia el pensamiento y la conducta, pero también suma la física, la biología, las matemáticas. Entonces desarrolla modelos matemáticos de pensamiento, por ejemplo. Y modelos, las resonancias magnéticas son un programa en realidad de ordenador que traslada una cierta polarización de las moléculas del agua cuando son atravesadas por un campo magnético, determina la sección de los colores y mediante el consumo de azúcar puedes saber si aquella área está muy estimulada o no muy estimulada. De forma que una persona que tiene depresión en una resonancia magnética en la zona frontolateral tiene poca estimulación. Ves que su cerebro está consumiendo poco oxígeno, entonces tiene depresión. Sí. Ese campo, que es un campo de desarrollo que todavía no está tan perfeccionado como para diagnosticar así, se utiliza como apoyo ya. Quiere decir que es hacia dónde se va. Dicho esto, dice que los modelos animales basados en el condicionamiento operante, mueve la palanca, te da la tal, han sido especialmente fructíferos para el estudio de la neurobiología de las adicciones. Como bien sale en el dibujito de la rata que tiene enganchado el pico, el pin se va dando así como apretada la palanquita, que queda colocada. Bueno. Todos los organismos vivos tienen que interactuar, etcétera, tal, y ahora os pondré para que al menos lo hayáis visto, porque si no, no lo vamos a aquí. Para que veáis Hay 13 páginas de preguntas. Están hechas por uno de los profesores del equipo docente. Sirven para tener una noción bastante... Si las hizo este chico,
pensando que el que las pudiera contestar tenía un nivel adecuado del conocimiento del tema 1. Y pues yo os recomiendo que las hagáis, las contestéis y veréis cómo vais evolucionando el conocimiento del tema. Yo he colgado las del tema 1, el PowerPoint del tema 1, las preguntas del tema 1 y la respuesta del tema 1. Sí. Salvo que me muera. Bueno, gracias a todos por venir, a ver si volvéis. Gracias a los que me seguís y seguid mirando la carpeta.